Adelante. Estimado señor presidente paisano, compañeras, compañeros, esta propuesta, este punto de acuerdo me resulta y nos debe resultar muy relevante. ¿De qué debemos partir? Debemos partir de un concepto fundamental. Los niños migrantes, antes que migrantes, son niños, tienen derechos y hemos firmado convenciones internacionales poniendo en el centro que se deberán garantizar el respeto de la niñez. Yo subrayo y reitero, antes que migrantes son niños y tienen que tener garantizado su interés superior. Segundo, el fenómeno de la migración, este fenómeno de este éxodo tremendo que se ha vivido con niños migrantes no acompañados, es un fenómeno regional y por lo tanto efectivamente la visión, las decisiones, las acciones, las políticas públicas, las leyes que se aprueben tienen que tener una dimensión regional. Hay un fenómeno de movilidad humana, de tránsito, un éxodo, pero también hay que decir que de lo que se trata, y este es un debate a nivel internacional, el propio gobierno mexicano y Estados Unidos tendrán que entrar a este debate, tenemos que poner en el centro otro concepto. No se trata cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, migrantes no acompañados, de un asunto de seguridad nacional. En absoluto y de ninguna manera puede ser aceptable que sea ese el concepto que se utilice. El que se tiene que utilizar es el de seguridad humana. Ese es el que deben garantizar los países de la región ante este fenómeno donde están implícitos, deberían estar implícitos el respeto y la garantía a la protección de los derechos de niñas y de niños. Y se tiene que ir a las causas de fondo. ¿Por qué están emigrando? ¿Por qué hay este éxodo de niñas y niños? Es cierto que ha existido siempre, pero el número, la cantidad, el volumen de niñas, niños emigrando en los últimos 4 años ha rebasado absolutamente todo. No es igual lo que sucedía con niños migrantes hace 6, 8 años a lo que sucede en los últimos 4 años. El fenómeno entonces tiene que revisarse y hay que revisar las causas. Y yo quiero subrayar algo que resulta también relevante y por eso la propuesta de una reunión de los gobernantes, de los jefes de Estado de Centroamérica, México y Estados Unidos resulta pertinente. Y quiero poner en el centro un tema que resulta muy doloroso, muy fuerte. La mayor parte de estos niños que están en este éxodo provienen de Honduras y Honduras se ha convertido en el país con más alto índice de homicidios en el planeta en los últimos 4 años. Pero paradójicamente hay que decirlo, resulta que la mayor parte de las armas que inundan nuestra región provienen de los Estados Unidos. Son armas que han cruzado y han llegado a México y han llegado a Centroamérica. No solo, sino que yo deseo subrayar que resulta increíble e insoportable, inaceptable por supuesto, que el gobernador de Texas, Rick Perry, haya decidido que vaya la Guardia Nacional para actuar frente a los niños migrantes que llegan de Centroamérica, cuando el 50% de las armas que cruzan a México y a Centroamérica fueron vendidas en Texas. Si no quiere que lleguen los migrantes, tenemos que parar la violencia y controlar el tráfico de armas y la venta de armas. En esos 12,000 puntos de venta que hay en Estados Unidos, frontera con México, tendría que ser parte de los acuerdos. Es un asunto sustancial. El otro tiene que ver con pobreza. Esta es la región más desigual del planeta. Ya decía el obispo Solalinde, el padre Solalinde, decía haciéndole un llamado al obispo de Honduras, le decía: la pobreza es tremenda en Honduras, 5 familias dominan la riqueza de ese país y los demás viven en la pobreza. Pero no dejemos de hablar de México. En México tenemos al hombre más rico del planeta. Y de este éxodo de cerca de 60,000 niños migrantes en Estados Unidos, una cuarta parte son mexicanos. Hay que ir a las causas. Tiene que haber inversión productiva, tiene que haber empleo, tiene que haber educación, tiene que garantizarse que cese la violencia. Es solo atendiendo a las causas de fondo como esto se podrá enfrentar.
enfrentar y se requieren políticas públicas con una visión regional, con responsabilidad compartida. Se requieren recursos, se requiere atender aquello que obliga a la migración. Bien lo dice Héctor Aguilar Camín, querer legislar en contra de la migración, o poner grupos y corporaciones y fuerzas armadas para querer detener la migración, es como querer legislar contra la ley de gravedad. Mientras las causas existan, seguirá habiendo migración. Y por eso me parece pertinente esta reunión, esta declaración que en realidad debe ser un compromiso conjunto de los gobernantes de la región. Por cierto, en la iniciativa preferente que ha enviado el presidente de la República sobre niñas, niños y adolescentes, incluye en una parte niños migrantes. Me parece interesante y hay que revisar la iniciativa, pero hay un punto en el cual yo estoy en desacuerdo. El interés superior de los niños migrantes no acompañados y adolescentes de ninguna manera lo puede determinar el Instituto Nacional de Migración. Ni siquiera en Estados Unidos está establecido así. En Estados Unidos, la Border Patrol y el ICE canalizan a los niños migrantes, termino, señor presidente, los canalizan a un procedimiento judicial en donde hay abogados y puede tardar incluso varios años la determinación de la situación de los niños. ¿Por qué? Y termino con esto. Porque frente a ellos la medida fundamental no puede ser la deportación. Si estamos hablando de violencia, deportar a los niños como medida principal es seguramente exponerlos a un daño muy grave, inclusive la posibilidad de la muerte. Esto es lo que ante niños que antes que migrantes son niños, no podemos, no debemos hacer. Ni los gobiernos de la región, ni tampoco los congresos de la región, ni las sociedades de nuestros países. Estoy de acuerdo con la propuesta y, por supuesto, tenemos que enfrentarla con una visión de derechos humanos, de derechos de inversión productiva y de fin a las armas, al tráfico de armas que vienen desde los Estados Unidos y lastiman a nuestra región. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeras, compañeros. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.